vamos a estudiar, vamos a seguir estudiando. Ahorita vas a ver por qué leímos Hechos capítulo 4, por qué leímos estos textos, porque lo que vamos a estudiar el día de hoy en la carta a los Romanos va a cobrar mucho sentido. Así que acompáñame allá a Romanos, vamos a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, ¿ok? Y nada más vamos a recordar, vamos también a orar en un momento, pero solamente déjame recordarte, creo que lo he estado repitiendo constantemente, pero hemos ya meditado en la parte doctrinal de la Escritura, en este caso de Romanos, del capítulo 1 al 11, ha sido doctrina, los fundamentos de la fe, las bases de la fe cristiana. Si tú quieres entender, ¿verdad?, la Escritura, es indispensable entender Romanos, pero si tú quieres entender Romanos, es indispensable que conozcas toda la Escritura. Mucho de lo que es difícil en Romanos y que se ha torcido y que se han formado doctrinas, ¿verdad?, muy confusas, es debido a que ignoramos el resto de las Escrituras. Si yo no conozco, ¿verdad?, el contexto, difícilmente voy a entender lo que Dios está queriendo hablar a mi vida. Pero en todos estos capítulos, ¿verdad?, de que hemos visto, creo que hemos hablado qué es la gracia, qué es la salvación, qué es la predestinación, qué es la elección, qué es la justificación, qué es la glorificación, cuáles son las promesas hechas al pueblo de Israel, cuál es la adopción. En fin, hemos hablado muchas verdades, ¿verdad?, que son doctrinales. Así que cuando tú vuelvas a leer Romanos, yo creo que todo lo que hemos estudiado, algunos dicen, es que tengo mente de teflón, no me voy a acordar. Créeme que cuando tú lo estés leyendo, Dios va a recordar mucho de lo que estuvimos estudiando. Pero al llegar a Romanos capítulo 12, si ustedes se acuerdan lo que vimos hace 8 días, llegamos a la parte práctica de la vida cristiana. Es decir, a que esos fundamentos, esas bases que ya leímos y que si realmente son una convicción y las creemos y estamos convencidos que son así, a partir del capítulo 12, lo que Pablo está diciendo es, si esas son las bases de tu vida, empieza a practicarlo y a vivirlo. Llévalo a la experiencia, y muestra que en lo que tú crees no solamente es de dicho, sino de hecho. Tú puedes saber mucho, yo te lo dije hace 8 días, tú puedes saber mucho de la Biblia, pero si no lo practicas, pues no sirve de nada. Vienes a ser como un metal que retumba, dice incluso la Escritura a través de Pablo en Corintios. Pero de lo que hablamos en el capítulo 12, si yo no mal recuerdo, a ver si tú te acuerdas, lo primero que empezó a decir es, ámense sin fingir. Bueno, varias de las cosas que vimos. También vimos, dice, que su vida entera sea un sacrificio en olor fragante a Dios. Y mientras yo pienso en la palabra sacrificio, ¿en qué piensas tú cuando escuchas un sacrificio? Pues es algo que te va a costar. Un sacrificio es algo que cuesta. Y eso lo estábamos viendo en la mañana y alguien lo mencionó y dije, es cierto. Un sacrificio es algo que te va a costar. Y cuando dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, lo que te está diciendo es, te va a costar, pero presenta tu vida entera, espíritu, cuerpo y alma al servicio del Señor y ya no lo presentes más para el pecado como lo hacías antes de estar en Jesucristo. Y cuesta, hermanos. Por eso se llama un sacrificio de olor fragante, algo que te va a costar, que te va a incomodar, que te va a hacer que te muevas de tu comodidad, vamos pues, de tu zona de confort para empezar a vivir como Dios te lo está pidiendo, como Dios quiere. Otra de las cosas que vimos, y bueno, ahorita cantábamos, fíjense, quebrántame, transfórmame y moldéame. Y lo cantamos, pero cuando el Señor te está quebrantando, ya no te gusta tanto. Ya ahí le dices, eso de sacrificio como que ya no me está gustando, Señor, porque parte de ser un sacrificio es un quebranto, es moldearte. Y cuando alguien te moldea, duele. Cuando alguien te corrige, no te gusta, te duele. Pero si le cantamos eso al Señor, no solamente tenemos que decirlo el domingo, sino, miren, podemos cantarlo fuerte y que se escucha, pero si realmente no lo vamos a permitir en nuestra vida diaria, pues no es muy convincente lo que tú le dices al Señor. Algo de lo que vimos también es que el Señor, ¿verdad?, a través del apóstol Pablo, decía, ninguno de ustedes se crean más que los demás. En otras palabras dice, ninguno de ustedes sea soberbio por los dones que ha recibido de parte de Dios. De hecho, hablamos que esos dones los recibiste por gracia. Ahora, ¿qué es la gracia?
algo que tú no ganaste, que ni te merecías, algo que no ibas a poder conseguir, pero dice que esos dones, estando en Cristo, te fueron dados por gracia. Y si tus dones son más vistosos, y si tus dones, ¿verdad?, son más escandalosos y brillan más, no los conseguiste tú. Te los quiso dar el Señor para la gloria de su cuerpo, para su propia gloria, para que el cuerpo sea edificado, no para que tú presumas que eres mejor que los demás y con eso te ensorbezcas. Es lo que Pablo nos estaba diciendo hace 8 días a través de la Escritura. También nos dijo, ámense sin fingir, sin hipocresía. Y creo que hace 8 días lo mencioné. Tú puedes saludar a alguien de manera hipócrita porque la verdad es que no te cae bien, pero finges porque estás en la iglesia del Señor, porque estás, ¿verdad?, en terreno santo, y entonces finges amor, pero realmente no estás amando. Puedes bendecirlo incluso, pero por dentro tu corazón no quiere bendecirlo. Y fíjense, esa es la parte práctica. Por eso yo te decía, la parte doctrinal, pues está padre cuando la comprendes, pero la parte práctica no es tan cómoda. Vaya, no es algo que queramos, que anhelemos, que deseemos, pero es algo que nos exige el Señor. Ni siquiera si quieres, son ordenanzas de parte de Dios para nuestra vida. Después también vimos que nos decía, no se venguen ustedes mismos. ¿Cuántos de ustedes son vengativos? Sí. Ya no, antes sí era vengativo. Bueno, si sigues siendo vengativo, ten cuidado. Es más allá dice que le paguemos con bien al que nos hace el mal. Nos manda a ser empáticos. Dice, rían con los que lloran, gócense con los que se gozan y sufran con los que están sufriendo. ¿Sí se acuerdan o no? Otra cosa que nos dijo Pablo es, gócense en la esperanza y sufran y sean sufridos en la tribulación. Pero yo te dije que ese sufrir no tiene que ver con que siempre te estés lamentando y ya. Es que siempre me pasa todo a mí. Quiere decir, no te dobles. No te doblegues en la tribulación, mantente firme, sufre como buen guerrero del Señor, como buen ministro de Jesucristo, como buen soldado. Ay, pastor, ¿qué es de guerra? Bueno, eso dice la Escritura, ¿verdad? Son términos que Pablo usa en sus cartas. Vamos a seguir. Otra cosa que nos dijo es, sean hospitalarios. Y yo te dije hace 8 días, no se trata de que cuando vengan extranjeros o venga gente de otra ciudad, tú estés bien dispuesto a abrir las puertas de tu casa, pero a los hermanos que tienes alrededor se las cierras. Eso implica la hospitalidad. No solamente, miren, es que es fácil recibir a alguien que no conoces casi, que lo vas a ver un ratito, unos días, y lo vas a recibir con amor y le vas a proveer para sus necesidades. Pero no es lo mismo cuando tienes a alguien de constante, que ya conoces sus defectos, sus errores, ya conoces mucho de él. No es fácil ser hospitalario con esa persona, pero es esas personas a las que Dios también te pide que seas hospitalario. Al que está sufriendo, al que está padeciendo, al que está teniendo necesidad, sé hospitalario. Y la hospitalidad tiene que ver con brindar para las necesidades. Pero a veces no queremos hacerlo. Otra cosa también que nos decía Pablo es que no seamos sabios desde nuestro propio concepto, desde una sabiduría carnal, terrenal, y dice Santiago, diabólica, ¿verdad? Dice, no seas sabio bajo tu propio criterio. Y nos dijo otra cosa, que los asocien con los humildes. ¿Qué tan humilde te considera la gente? O en su defecto, ¿qué tan altivo te considera la gente? Hay quien puede decir, a mí no me importa si piensan que soy esto y lo otro. Te debe importar porque la Escritura dice que te asocien, te identifiquen con los humildes, con alguien humilde. Y no me estoy refiriendo a posición económica, me estoy refiriendo a la persona. Que te asocien como una persona humilde de corazón, ¿vale? Y luego nos dijo algo, vence con el bien el mal. Eso vimos hace 8 días, ¿sí o no? Bueno, lo que hoy vamos a hablar, si te queda el saco, no es mera coincidencia, es diosidencia, ¿no es cierto? Cualquier parecido con la realidad, dicen por ahí, es mera diosidencia, porque es Dios hablándonos a nuestras vidas. Fíjense lo padre de escudriñar las Escrituras o de ir, hablando de una carta. Esto se llama un sermón expositivo, porque vas exponiendo la Escritura capítulo por capítulo, versículo por versículo, y de esa manera
no se presta que, es que el pastor vio algo en la semana y de ahí se agarró y nos las está tirando. Es Dios el que nos está hablando, porque no lo escogimos de manera caprichosa, hemos ido meditando en esta carta. Y lo que Dios nos va a hablar es algo que realmente Él quiere hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Así que si hoy te llegan las pedradas, no digas que el pastor te la está tirando, ¿vale? Porque es Dios el que nos está hablando y es parte de la vida práctica del cristiano. ¿Qué te parece si hacemos una oración y entramos ahora hacia el capítulo 13? ¿Vale? Vamos a inclinar nuestro rostro y a orar. Señor, queremos darte gracias esta mañana. De verdad, muchas gracias por permitirnos estar aquí reunidos. Creo que lo cantamos, Señor, nuestra intención es que nos quebrantes, que nos transformes, que nos moldees, porque nuestro anhelo es ser más como tú cada día. Queremos que la gloria siempre sea para ti, pero no queremos solamente decírtelo de labios, de verdad anhelamos que nuestra vida sea una ofrenda de olor fragante. Anhelamos que tu palabra de constante esté hablando a nuestras conciencias, a nuestros espíritus, para que nosotros, Padre, cambiemos, para que nosotros nos amoldemos a la Escritura, porque la Escritura es tu pensamiento revelado y nosotros queremos amoldarnos al pensamiento de aquel que lo creó todo, que hizo, Padre, el mundo, que fijó las leyes, bendito Dios eterno, que puso la moral en nuestros corazones y por tanto queremos vivir como tú nos los pides. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén, Señor. Bien, vamos entonces al capítulo 13 y mira cómo comienza este capítulo 13, algo que no nos gusta tanto a los seres humanos porque si hay algo que es real es que la rebeldía está ligada al corazón del ser humano. Somos rebeldes por naturaleza. Todo lo que implique, ¿verdad?, un sometimiento, no lo queremos. Nos queremos creer antes de llegar a Cristo. Decíamos muchos de nosotros, yo soy dueño de mi destino. Es mi vida y a ti, ¿qué te importa? No tengo que rendirle cuentas a nadie. Yo mismo soy mi Señor. Decíamos, ¿no? Bueno, no tanto así, ¿verdad? Pero era el pensamiento. Y fíjense cómo empieza a decir, sométase toda persona a las autoridades, ¿qué dice? Superiores. En otras palabras, sujétense, obedezcan voluntariamente a las autoridades superiores. Ahora voy a ir explicándolo, ¿verdad? Porque de aquí nos podemos agarrar para hacer que la Biblia diga lo que yo quiero y decir que tú y todos aquí nos tenemos que sujetar, sí porque sí, a cualquier autoridad, aunque esté haciendo lo incorrecto. Y vamos a ver que no es así. A través de este texto también, ¿verdad? Muchos se han aprovechado de la gente, las autoridades, ¿verdad? Llámese desde gubernamentales, desde eclesiásticas, hablando de vida de iglesia, hablando de padres, hablando de jefes. A veces usan estos textos para respaldar que no están actuando bien, pero de todas maneras te sujetas porque te sujetas a esas autoridades superiores. Pero lo que sí es real es que la Biblia te está diciendo que voluntariamente obedezcamos a toda autoridad superior, pero vamos a ver por qué. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esa es la parte práctica, hermanos, de la vida cristiana. Dice, comienza Dios sabiendo a través de Pablo, dice, naturalmente ustedes son rebeldes de corazón, pero yo les suplico que voluntariamente se sometan y se sujeten a las autoridades superiores, porque esas autoridades han sido puestas o establecidas de parte de Dios. De modo, dice el 2, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se está resistiendo, y los que se resisten acarrean. ¿Qué quiere decir acarrear? Traen, conllevan, conducen condenación, juicio para sus propias vidas. Ay, eso suena fuerte. Pero fíjate lo que dice la Escritura. Sométanse voluntariamente a las autoridades, porque las autoridades han sido puestas por Dios. Ahorita vamos a ver algo ahí, ¿verdad? No me quiero adelantar. Por ahí dice, porque Dios las estableció. Ahora, el contexto es
hacia autoridades hablando de gubernamentales, pero también nos habla de las autoridades que Dios ha puesto sobre tu vida y que no te quiere sujetar. Y ahí le hablo, bueno, salieron los muchachos, pero a veces no nos gustaron los papás, a mí sí, no les gustaron los papás que Dios les dio. Y no te querías sujetar a ellos. Y te rebelabas. Y dime si no acarreabas o conducías juicio a tu vida. Condena a tu vida. Cuando una autoridad ha sido puesta por parte de Dios y actúa de la manera correcta, pero a ti no te gusta, nada más porque no te gusta quién es, lo que tú estás acarreando es juicio de parte de Dios hacia tu vida. ¿Por qué no quieres someterte? Porque no me gusta y no me cae. Yo en mi juventud, por eso dije a mí sí, pero en mi juventud no me gustaban los papás que tenía, y menos el que tenía porque había sido formado por militares y traía ese corte, y todo estaba mal, y disciplina tras disciplina. No sé para qué me tocó este señor. Y hoy sí doy gracias. Gracias en muchas cosas, porque parte de lo que Dios hizo fue formarme a través de esas autoridades que Dios me dio. Pero cuando nos rebelamos a las autoridades, yo me rebelé en muchas cosas y tuve que asumir consecuencias porque no me quise sujetar a lo que me pedían. Porque empecé a crecer y yo decía, yo ya pienso mejor que el jefe, ya está anticuado. Hay los que son papás de adolescentes, así como yo ahorita, dices, así yo también le hacía. Pero la rebeldía está en nuestro corazón. Pero deja a los muchachos, pues ellos dices, no los justifico, pero se les entiende, su mente está siendo cambiada. Pero ya cuando somos adultos, hermanos, y seguimos bajo las mismas de, perdón que se los diga, pero a mí no me gusta el presidente. Mira, para bien o para mal, Dios te lo puso. Y si no está actuando bien, puede que Dios te esté juzgando a nuestra tierra. Pero Dios las estableció, Dios pone y quita reyes. Ahora sí voy a ser bien claro y ahorita lo vamos a leer. Bueno, vamos a leerlo antes. Versículo 3. Porque los magistrados, ¿vale? Los gobernantes no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Ahora aquí hay una clave. Dios ha establecido autoridades y esas autoridades no están para someter al pueblo caprichosamente, sino para conducirlos hacia lo bueno. Es decir, toda autoridad ha sido establecida por Dios y el papel que debe desempeñar es buscar que el bien y lo que Dios ha establecido se cumpla. Cuando una autoridad, por eso empecé yo leyendo, bueno, no yo, mi hermanita Chela, Hechos, porque los mismos apóstoles nos ponen el ejemplo de cuando no se tiene que obedecer a las autoridades. Cuando no tengo que someterme a una autoridad. Cuando está actuando en contra de la voluntad de Dios, ahí sí no. Pero cuando está actuando en la voluntad de Dios, si no te gusta, perdón, pero tienes un problema. Cuando te está pidiendo cosas contrarias a lo que Dios pide, mira, ni yo te voy a decir por qué no te sujetas. Cuando los gobiernos empiezan a cambiar lo establecido por Dios, no estás obligado a sujetarte. Pero cuando estás siguiendo lo justo, tú tienes que sujetarte aunque no te caigan. Que como le decíamos al presidente anterior, al cabecita de algodón, fíjense, yo también lo llegué a decir, pero qué irrespetuosos éramos. Porque no nos caían algunos puntos, porque no nos gustaba, y podrás tener tu razón. Y si filosofamos, le voy a demostrar, yo no te estoy, ni quiero ponerme a debatir contigo de política. Lo que yo te estoy diciendo es que Dios dice, quiero que se sometan cuando la justicia sí se está siguiendo. A estos hombres, los mismos sacerdotes, los que regían la vida espiritual, pero también política del pueblo de Israel, les dijeron, ya no queremos que hablen más de Jesús. Ellos dijeron, juzguen ustedes si está bien obedecerlos ustedes antes que a Dios. Y en pocas palabras dijeron, vamos a obedecer a Dios antes que ustedes. Pero cuando les pedían algo que no iba en contra de lo que Dios había establecido, de lo que era correcto, jamás los viste rebelándose. Cuando vino la pandemia, hermanos, esto como causó revuelo y a algunos les va a gustar y a otros no.
Pero yo solamente te digo lo que pienso respecto a las escrituras. Algunos dicen, ¿por qué se siguen reuniendo si la ley dijo que no? Y los otros, ¿y por qué les vamos a hacer caso si tenemos fe y vamos a reunirnos? Hermanos, teníamos que haber obedecido y esta iglesia obedeció porque no estaban en contra del cristianismo. No era un ataque contra el cristiano, no era que querían que no nos reuniéramos más, no era un ataque contra la iglesia, fue algo que se mandó de manera, hasta mundial. Pero no, porque no es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es que no iban en contra del cristianismo. No fue algo en contra del cristiano y teníamos que haber sido sujetos. Si después veíamos que era un ataque directo contra la iglesia, no, espérate, no, ya no te voy a hacer caso. No sé si les estoy ayudando como a distinguir la parte en la que sí nos tenemos que sujetar. Y las autoridades son establecidas por Dios para que cumplan el bien. Que luego se corrompan es otra cosa. Pero cuando están haciendo lo bueno, aunque tengan sus defectos, tú tienes que someterte voluntariamente, aunque no te guste. Y no lo estoy diciendo yo, por eso te dije, no elegí yo el tema y, de aquí me agarro. No. Es algo que Dios ha estado hablando en nuestros corazones. Vamos a seguir leyendo. Dice, ¿quieres pues, ahí en el versículo 3, ¿quieres pues no temer la autoridad? Si quieres, no quieres temer a la autoridad, lo que puede hacer la autoridad contra tu vida por ser un rebelde. ¿Qué dice? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas. ¿Para qué se ponen las autoridades? Buscan que haya un equilibrio, buscan que la sociedad no se desmoralice, que no haga lo que quiera. Están puestas, ¿verdad?, para que los malvados, los asesinos, los ladrones, los rateros, la gente secuestradora, pues pague por sus actos. Dice, ¿tú no quieres temer a la autoridad? Simplemente haz lo bueno. Y si haces lo bueno y esa autoridad es justa, lo que vas a recibir es alabanza, no castigo. Pero cuando estás haciendo lo malo y esa autoridad es justa, pues ¿cómo no quieres temer el castigo? Imagínate la clase de sociedad que tendríamos si no hubiera autoridades, si no hubiera leyes. Estamos en un país que yo sé, pero finalmente hay gente todavía que es leal a los principios establecidos por Dios. Vamos a seguir leyendo, versículo 4. Porque es servidor, ¿qué dice? De Dios, ¿para qué? Para tu bien. Ahora vamos al punto. Yo te estoy diciendo esto porque el contexto habla de autoridades gubernamentales. Esa es la realidad. Pero cuando hablamos de las autoridades que Dios ha puesto en tu vida, y sí me refiero más a los padres, a veces hasta en tu trabajo, ¿verdad? Pues no te cae bien el que está ahí, pues ni modo, hubiera sido tú el patrón, ¿no? Pero cuando es así, dice, es un servidor para tu bien, para tu bien. Fíjate, ahí están las claves. ¿Cuándo la autoridad es buena? Cuando estás siguiendo lo justo, lo correcto. Esto es una línea muy delgada, hermanos. Yo se los dije al principio porque las autoridades pueden valerse bien de esto, y autoridades incluso espirituales para chantajear a la grey y decirle, ahí está, me obedeces porque me obedeces y punto. Decíamos hace rato, y se puede, incluso el líder espiritual, tú estás llamado a demandar, eso es la verdad. Él puede decir, el Señor me acaba de decir que puedo tener 2, 3 mujeres y soy su autoridad espiritual. Cállese y sujétese. Tú no estás obligado a obedecerme. Al contrario, tienes que decir, a ti te puso para lo justo. Ahí no estás haciendo lo justo, no te vamos a obedecer ni nos vamos a sujetar. Cuando se te pida algo malo, algo en contra de la voluntad de Dios, bríncale, ni te esperes. Pero cuando no, y nomás es porque no te gusta, analiza tu corazón, ¿vale? Cuando el jefe no te gusta, porque es bien mandón, porque te hace trabajar bien, porque obviamente si es medio gandallina, y dile, oye, pero no seas rebelde, ¿ok? Con los padres, si así te tocaron esos papás y no te están haciendo nada en contra de la voluntad de Dios, te tocaron esos, por alguna razón, tú no los pudiste elegir. Hay cosas que si un padre o una madre te piden hacer que es contrario a la voluntad de Dios,
no te sujetes en buena onda, pero en lo que es correcto, ¿para qué le haces al cuento? Vamos a seguir leyendo. Pero si haces lo malo, ¿qué dice? Teme. Si este servidor es justo, si este servidor está haciendo lo correcto, sujétate para que no temas el castigo que va a traer con justicia a tu vida. Vamos a seguir leyendo. Porque no en vano, ¿qué dice? Lleva la espada. ¿Qué quiere decir? Porque no en vano lleva el instrumento de justicia. Porque no en vano se le dio la capacidad para castigar al que está haciendo lo malo. Imagínate si todos nos moviéramos bajo el concepto del amor universal y vemos al violador y nada más pone una cara de llano y ya no lo castigan. ¿Se te haría justo? ¿Y se te haría justo que el que es la justicia no haga lo correcto con él y que se la pase nada más porque es la autoridad? ¿Para qué está? Para castigar al malvado, al pecador. Ese es el concepto del que Pablo está hablando. Esas autoridades fueron puestas por Dios para seguir la justicia. Y si tú estás en injusticia, y si tú estás haciendo lo malo, ten miedo porque fue puesto por Dios para castigar a los malvados. Y a ustedes cristianos les pido que se sujeten cuando sus autoridades estén conduciéndose de la manera correcta. Cuando no, ya te lo dije hace rato, ni los apóstoles se sujetaron cuando le dijeron, ya no hables de Jesús. Ellos dijeron, ni vamos a obedecerte y vamos a seguir hablando de Jesús. Porque este es un mandato directo de parte de Dios. Y serás mi autoridad, pero antes que tu autoridad está la autoridad divina. Y si tú te contrapones a ella, no me voy a sujetar. Y si ustedes me preguntan a mí, ¿usted, pastor, se va a sujetar si el gobierno empieza a hacer cosas en contra de la moral de Dios? No. Pero si está haciendo lo correcto, aunque no me caiga, no me guste, me voy a sujetar. Pero cuando me empiecen a tratar de imponer que yo acepte lo incorrecto, no me voy a sujetar. Ay, qué rebelde ese pastor. No, porque están puestas para defender la justicia y lo que Dios ha establecido. Y no voy a obedecer algo que vaya en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Vale? Vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Por lo cual es necesario, ¿qué dice? Estarles sujetos. ¿Por qué? Porque está haciendo lo correcto en ese sentido, ¿vale? No solamente por razón del castigo, o sea, no solamente porque si no haces lo correcto va a venir el castigo a tu vida, sino también por causa de la conciencia. Porque tú en tu conciencia bien sabes que Dios te está mandando ser obediente y sujetarse voluntariamente porque ha sido puesto por Dios. Tu conciencia cuando tú eres rebelde a tus padres te viene a decir, bájale 2 rayitas. O a veces dices que si no lo obedezco, ahí viene el jefe con el cinturón. Dicen, ya eso pasó de moda, paz. Pero cuando algo así, o te me hace el castigo y dices que si no me va a dar, o decías, no estoy actuando bien para con mis padres, ¿sí o no? Por motivos de conciencia, más allá de temer el castigo, por conciencia, porque es lo correcto. Vamos a seguir leyendo. Versículo 6. Pues por esto también, a los que no les guste, pues ahí está, pues por esto también pagas, ¿qué? Los impuestos. Pues por esto también pagas los impuestos. Y les dije, no me voy a meter en política. Yo sé que de repente es que los gobiernos ya son más corruptos, más injustos. Ay, hermanos, eso es lo que nosotros somos como sociedad. ¿Qué estamos esperando tener? Hay países con los que Dios ha tratado y les ha puesto gobernantes injustos y ha sido consecuencia de su propio pecado. Perdón, pero es así. Y si como mexicanos nos volteamos contra Dios, que no nos extrañe que en futuro nos ponga un gobernante que nos haga la vida imposible porque estamos contra Dios. Pero ese es otro tema, ¿verdad? No me voy a meter ahí. Vamos a seguirle acá. Dice, pues por esto pagas los tributos, hermano. No te estés tratando de brincarnos las cosas que son justas que pagues. ¿Vale? Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pero fíjate cómo el contexto va llevando, dices que esos gobernantes están actuando con rectitud y justicia. Y por causa de conciencia y porque yo te lo estoy pidiendo, sométete y sujétate. Porque han sido establecidos para cuidar que la justicia se establezca. Cuando no es así, por eso yo te lo dije,
No. Pero a través de esta escritura, ¿cuántas veces no se ha sometido a caprichos? Te lo dije, tanto autoridades gubernamentales como autoridades espirituales que hacen y deshacen bajo esto y le meten ese miedo a la gente. Sujétate o va a venir juicio a tu vida. Yo hoy sí te digo, si estoy haciendo algo incorrecto, si alguien está haciendo incorrecto, no te sujetes. Pero si estoy haciendo lo correcto y nada más no te caigo bien, pues ahí tú sabes, ¿no? En el buen sentido. Pero si estoy haciendo malo, acércate y dime, oiga, pastor, eso no está bien. O sea, lo hablo desde el punto de vista que nos está enseñando la Biblia. Si los líderes que Dios te ha puesto en ciertos lugares, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, no te gustan o no te caen, pero sabes que están actuando con bien, de manera correcta, pero hay rasgos que no te gustan, no es razón como para que tú decidas no someterte. De verdad. Esa es una realidad. Vamos a seguir leyendo. Dice, versículo 7, paga todo lo que debes. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Fíjate lo que está diciendo la Escritura. Honra a quienes debes honrar. Yo pienso que el respeto se lo debemos a todos. Independientemente, yo creo que yo tengo que respetarlos a ustedes y viceversa. Yo tengo que respetar a mis mayores, que hoy a los chavos esos ya parece que se les olvidó. Van a decir, ay, pues ya no es usted, ya los tutean. Y bueno, dice, espérese, ya se quedó en el siglo pasado. Todo eso habla de un sentido de respeto que hemos estado perdiendo generación tras generación. Pero dice, al que le debas honra, dale honra. Es más, la Escritura dice al anciano, dice, no le tengas en menos y trátale como un padre. Háblale con respeto. Y no saben cuántos muchachos jóvenes yo he visto que le hablan al anciano de una manera irreverente, ni le das respeto ni le das honra, y se la debes de dar. Porque es justo, porque es lo correcto. Porque esa persona tiene más años, más experiencia y más sabiduría que tú. Y si te va a dar un consejo, escúchalo, y a lo mejor lo desechas después, dice, no está tan bíblico, lo desechas, pero dale respeto. ¿Vale? Vamos a seguir leyendo, pero fíjate lo que dice, no le debas, en pocas palabras dice el versículo 8, no debas a nadie nada. ¿Cuántos de ustedes piden prestado y luego ya no pagan? Yo tengo muchos conocidos que me han pedido y ya no me acuerdo ni de sus nombres, pero ya no pagan. Tú luego pides dinero y no pagas, no estás actuando bien. O si le estás pidiendo algo, paga. O sea, no le debas a nadie nada. De verdad, no le debas a nadie nada. Vamos a seguir leyendo. Sino que, ¿qué es lo que sí debes de ver? Sino el amarse unos a otros. ¿Por qué? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Fíjate cómo nos va llevando que el punto de las autoridades es que la ley de Dios sea guardada, sea cumplida. Vamos a verlo ahorita más adelante para que veas que es cierto. Pues dice, no debas nada, solamente el amar a los otros. Que si algo tienes en deuda con alguien es amarlo, pero ni esa deuda queremos pagar. Porque no queremos amar. No queremos amarlo en ocasiones al prójimo. Y yo lo dije hace 8 días, que no quede por ti si otras partes no están dispuestas, que no quede por ti, pero ama. Y no trates de vengarte, es lo que ha venido hablando Pablo, versículo 9. Porque no adulterarás, fíjense cómo está hablando de la ley de Dios. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no vas a ser codicioso. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que las autoridades puestas por parte de Dios, hablando gubernamentales, tienen que velar porque la ley de Dios se guarde, y dentro de esta ley de Dios está el no matarás, el no robarás, el no adulterarás, el no codiciarás y el vas a amar a tu prójimo. Porque
la ley se resume, vas a amar a tu prójimo, porque cuando tú amas a tu prójimo, no estás pensando en hacer algo malo contra esa vida. ¿Cuántos de nosotros estamos de acuerdo con que matar es malo? ¿Cuántos de nosotros estamos de acuerdo que adulterar es malo? ¿Cuántos estamos de acuerdo que mentir es malo? Que la codicia es mala. Y ese es el punto que Pablo está hablando. Dice, esas autoridades están ahí para velar por esto, para que esto se cumpla. Y si tú estás en contra de eso, teme a esa autoridad, porque esa autoridad está puesta para velar por esto. Cuando no vele por esto, vuelvo a decir, estás en todo tu derecho, de verdad, a no someterte. Pero conste que le estoy diciendo, cuando no es esto, porque ya digo que no nos sometamos, no. Cuando está de acuerdo a la voluntad de Dios y dentro de lo establecido por Dios, tú tienes que sujetarte. De verdad. Vamos a seguir leyendo. Versículo 10. El amor, que dice, no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Pero nosotros a veces vamos más allá, porque el amor no hace mal, pero el desamor sí te hace que hagas algo en contra de las personas. Y eso a veces hacemos. Dices, no le voy a hacer el bien, pero ¿qué tal le haces el mal? Mejor déjalo así, no le hagas nada malo y ya está. Pero buscamos hacerle el mal a las personas. Vamos a seguir leyendo. Así que el cumplimiento, ¿qué? ¿De qué? De la ley es el amor. Y piénsalo así, si tú realmente amas a alguien, amas a la creación de Dios, tú no estás pensando en hacerles daño. Piénsalo dentro del matrimonio. Una persona que ama a Dios, que ama la ley, yo creo que no va a estar maltratando ni a su esposa ni viceversa. No se van a estar maltratando. Porque aman al prójimo y en eso están cumpliendo la ley. No estás pensando en dañarlo. Piénsenlo así, ¿no? Es que el amor conlleva en que realmente tu intención no es hacerle el mal, sino el bien. Que me lastimó, sí te lastimó, pero no le regreses la misma moneda. Demuestra que Dios vive en tu corazón. Versículo 11. Y conociendo el tiempo. Ahora, curiosamente Pablo usa esto y se traslada a los tiempos pues que estamos viviendo, pero también a los tiempos en cuando nuestro Señor venga, ¿verdad? Y se establezca su reino de justicia. Mira, vamos a leer. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Dice, y esto sabiendo ustedes como creyentes que ya se tienen que levantar de su sueño, de su flojera. Porque ahora está más cerca de nosotros. ¿Qué está más cerca de nosotros? ¿Qué dice ahí? Nuestra salvación, que cuando creímos. Y esto conociendo ustedes que todo esto que he venido diciéndoles es bueno y es agradable delante de Dios, y sabiendo que ustedes, que su salvación ya está más cerca. Y no se está refiriendo al hecho de que si recibimos salvación en Cristo, no, sino al hecho de esa liberación completa, la llegada del reino, lo establecido, lo que Dios ha prometido que sería establecido. Se está refiriendo a esa salvación. Cuando toda la injusticia termine, cuando seamos glorificados, cuando se establezca el reino de justicia, ya está más cerca que nunca. Ya despiértate y deja de dormir, deja tu sueño. Pero hoy parece que la iglesia está más dormida que siglos anteriores, ¿verdad? Hace siglos le echaban más ganas que nosotros. Vamos a seguir leyendo. Versículo 12. ¿La noche qué? Esto quiere decir, ya viene el día, ya viene el reino. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Ya la noche está avanzando, el día donde el reino llegue está más cerca que nunca. Ya deja de vestirte de tinieblas y vístete de luz. ¿No se supone que somos luz? ¿Y por qué vivimos como obscuridad? Vístete de luz, vístete las armas de la luz y ya deja las obras de las tinieblas, las obras de la oscuridad, las obras infructuosas, las obras de maldad, las obras de pecado, las obras de injusticia, ya déjalas. Versículo 13, anda como de día.
En otras palabras, anda como la luz que dice ser o que eres. Anda como de día, honestamente, dice ya, anda honestamente. ¿Por qué dirá todo eso Pablo, hermano? ¿Qué habrá visto en los romanos? Que les dice, ya vístanse de luz, ya dejen las obras de las tinieblas, dejen de vivir ya así porque ustedes son luz y ustedes están esperando el reino y ya se está acercando, está más cerca que antes. Ya sean honestos, ya vivan honestamente, no en glotonerías. Otra palabra, no vivan ya en excesos. Cuando leemos glotonería pensamos en que come un montón, pero esto habla de excesos de consumismo. Nosotros somos bien excesivos en muchas cosas que ni nos edifican. Y yo les decía hace rato en el estudio a los hermanos, tú haces de las cosas del mundo tu necesidad porque ni las necesitas. Ahorita sí yo les decía, bueno, ahorita ya por cómo está avanzada, ¿verdad? La modernidad, la tecnología, ya están las escuelas, es de ley que tengas internet, ¿verdad? Porque ya les piden todo hasta que súbelo al Classroom. Tengo a mis hijos, ellos me ayudan a entender cosas que si no ya no entendería. Súbelo al Classroom, súbelo a la plataforma, que esto y aquello, y dices, pues ya tengo que contratarles internet. Ah, pero chistosos. En lugar de contratar el plan básico que te va a servir para lo que es, te haces tu necesidad, haces ese exceso y contratas el paquete de 1200 porque trae, no sé, como 150 canales, como no sé cuántos gigas de velocidad. Y aparte también ya te ofrecieron el Netflix y el Amazon y el Prime, es el mismo, ¿va? El Max. Y entonces tú ya armaste tu paquete de 1200 cuando lo que necesitabas era algo que te iba a costar 400. Pero eres glotón. O sea, hacemos de lo que el mundo nos ofrece nuestra necesidad y nos excedemos. Hoy tenemos todo así prácticamente rápido. Yo todavía me acuerdo, yo creo que a ustedes todavía más les tocó, ¿verdad? A los que son generaciones más antiguas que yo, ¿verdad? Pero a mí todavía me llegó a tocar ir a la librería. Y ahora mis muchachos nomás se conectan y ya bajan la información. Y aún así no tienen tiempo, ¿verdad? Y ya no tenemos tiempo de nada. Y dices, ¿por qué no lees la Biblia? Es que se espera que no tiene tiempo, pues vas a tener tiempo. Si el Netflix te quitó 5 horas, te echaste media temporada ayer que no hubo trabajo. Perdón, hermanos, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y ya cuando quisiste leer la Biblia, pues te acostaste, ¿verdad? Y la empezaste a leer acostado y la leíste como 5 minutos y te venció el sueño. Porque estabas bien cansado. ¿Ok? Fíjense cómo nosotros seguimos viviendo como tinieblas. Y hacemos de los excesos de la glotonería, ¿vale? Tanto hablando de comida, pero comercial, una necesidad. Y eso que el día ya se está acercando, se supone que estamos entendiendo que el Señor ya está más cerca que antes. Vamos a seguir leyendo. Dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras. ¿Por qué le habrá dicho a los romanos que ya no andaran en borracheras? ¿Habrá uno que otro que le gustaba acá el piste, dice? Como ya entendimos, muchos labios dicen, pastores, que tomar no es malo, solo los excesos. Yo no me excedo. Cuando ya está a punto de ser un exceso, ya le paro. Bueno, qué buen pensamiento el tuyo, ¿verdad? ¿Cómo te engañas? Vamos a seguir leyendo. Y borracheras. Luego dice, no en lujurias y en lascivias. Esto habla de una vida de libertinaje. Fíjate, se lo estaba diciendo a los romanos que se supone que conocían ya a Cristo, que entendían la vida cristiana y vivían de una manera desenfrenada, libertina, en lascivias y en pecados. Perdón, pero yo he escuchado iglesias hoy, el día de hoy, que le dan el consejo a los jóvenes de, antes de casarte, aprovecha, espérate, ¿qué estás diciendo? Así como llegues al matrimonio, ya llegas con experiencia. ¿Y dónde dice eso la Biblia? A ver, díganme. Es que en la escuela me dijeron que hay métodos anticonceptivos. Espérate, tú lo que debes de pensar es en ser luz. Ahí sí todos lo hacen, ¿por qué yo no? Porque se supone que tú eres luz. No andes en borracheras, no andes en lascivias, no andes en lujurias. En la vida desenfrenada que lleva ya el mundo afuera.
Yo los invito a que lean Levítico 18 y eso que se vio antes se está viendo ahorita. Bestialismo, relaciones sexuales ilícitas, de esas famosos, ya ni sé es el mismo concepto, es swinger o algo así, que se comparten las parejas. Digo, ay, caray. Y lo peor es que muchos pensamientos cristianos pues ya no están anticuados y ya entendieron que eso no está tan malo. Perdón, pero a mí déjenme a la antigua, yo quiero seguir interpretando así la Biblia, porque creo es lo que Dios nos ha dejado. Vamos a seguir leyendo. Lascivias dice, ¿qué más? No en contiendas ni envidias. Dicen uno, no, pastor, yo no ando en borracheras, ni en glotonerías, ni en lujurias, ni en lascivias, pero sí soy medio pleitero. Y también medio envidioso. Cuando veo que el Señor bendice al hermano, como me gana la envidia. ¿Por qué a mí el Señor no me bendice así? Y todo lo que Pablo está diciendo de la vida práctica, ¿a poco no está más cañón que la parte doctrinal? Y eso que está más fácil de comprender, ¿sí o no? Pero no de vivir a veces. Vamos a seguir leyendo. Versículo 14. Sino vístanse del Señor Jesucristo. Ve lo que Pablo está diciendo, ya no vivan de esta manera. Dejen la borrachera, dejen los excesos, dejen la lascivia, dejen la lujuria, dejen la mentira, ya dejen todo eso y ya vístanse del Señor Jesucristo. Y no proveas, ¿qué dice? ¿Sabes qué quiere decir no proveer para los deseos de la carne? ¿Qué entiendes por no proveas para los deseos de la carne? ¿Mande? No permitas, ¿qué más? No cedas, no desees. Pero fíjese, no proveas para los deseos de la carne. A lo mejor los que somos hombres lo entendemos un poquito mejor. A nosotros se nos dice, tú eres el proveedor de casa. ¿Y en qué estás pensando? Yo soy el que tengo que alimentar y suplir para las necesidades de mi familia. Yo soy el que tiene que enfocar su mente en que no le falte nada a los míos. En ese sentido, cuando dice, no proveas para los deseos de la carne, lo que está diciendo, no alimentes, no enfoques tu pensamiento en lo carnal. No persigas lo que es carnal para tu vida. No sigas alimentándolo, no sigas invirtiendo recursos y vida en tu carne. Pero a veces el consejo parece que es al revés, porque le invertimos más a la carne y nos volvemos tan indiferentes y tan cristianos tibios y tan light que empezamos a decir que lo que no está mal está bien y que no seamos religiosos. Pero Pablo se lo dice a los romanos, ya dejen la vida lasciva, la vida glotona, la vida en borracheras, la vida en envidias, en contiendas, ya vístanse del Señor Jesús porque ya viene. Y no alimentes ni suplas para que tu carne siga estando bien a gusto donde está. Piénsenlo así, hermanos, si no es mala onda, pero si nos invitan a una fiesta, pero si te invitan a algo de la obra del Señor, no tengo tiempo, estoy cansado. El Señor conoce mi corazón, no sé, también conoce tu pereza. También conoce tu indiferencia ya. Soy así, pero dice, va a haber convivio en la iglesia. ¿Y por qué si venimos todos? Y cuando dicen, va a haber obra evangelística, ¿por qué faltamos ya todos? Porque la carne es carne. Es fuerte y me gobierna. Pero fíjate, Pablo le está diciendo a los romanos, ya no proveas más para la carne. Vístete del Señor Jesucristo, porque ya está más cerca que nunca tu salvación, su venida. Y ya le voy a terminar aquí, ¿verdad? Pero si quisiera podemos seguir cuando dice, ¿cómo quieres que el Señor te encuentre cuando regrese? ¿En los asuntos del reino o bien en la fiesta? No, es que pensé que todavía te tardabas, Señor. Pero esa es la parte práctica de la vida cristiana. Es un sacrificio porque sí cuesta, porque mi carne quiere una cosa y lo que mi carne quiere, ¿sabes qué? Que es más fácil de dárselo. Pero lo que quiere mi espíritu
es lo que viene del reino, pero a veces no le hago caso, porque implica más esfuerzo, más dedicación, implica negarme a mí mismo y dejar de vivir como tinieblas. Recapacitemos en eso, hermanos. Y a mí me llamó mucho esto la atención porque dice, el día ya está más cerca, ya la noche está avanzada, ya va a amanecer. Y es una referencia de el reino ya viene, el Señor ya viene, está más cerca que nunca. Y alguno me dirá, eso le dijeron a los primeros cristianos, ya está cerca. ¿Cuándo? El día y la hora nadie sabe, pero lo que sí te puedo decir es que está más cerca que nunca. ¿Cómo quieres que te encuentre el Señor? Y solamente para terminar, yo quiero pedirte que reflexiones y de manera concienzuda digas, ¿soy más tinieblas o soy más luz? Y que si tienes algo que rectificar en tu vida, lo hagas, mira, no para agradarme a mí ni para agradarle a los líderes o al hombre. Hazlo para agradar a Dios. Porque el que te va a pedir cuentas al final no soy yo, ¿ah? O no es un líder espiritual. El que te va a pedir cuentas va a ser el Señor. ¿Te parece si hacemos una oración y terminamos? Señor, queremos darte gracias esta mañana. De verdad quiero darte muchas gracias por este tiempo. Gracias por lo que hablas a nuestra vida a través de Romanos. Señor, sabemos que los mensajes que hoy se hablan en muchos lugares tienen que ver más con humanismo, tienen que ver más con cómo hacer sentir a la gente cómoda para que no falte, para que siga viniendo, para seguir teniendo adeptos. Pero nosotros no queremos ser de aquellos cristianos que busquen la propia comodidad. Queremos vivir como la luz que decimos ser. Ya no queremos vivir como hombres carnales, como mujeres carnales, sino como aquellos que entienden que el día se acerca, que las tinieblas son densas, Señor, y que cada vez vemos la desmoralización, vemos la injusticia a pasos agigantados, pero es ahí donde aquellos que realmente aman tu nombre tienen que mantenerse firmes como luminares. Señor, cuando tú viniste, la mayoría del pueblo te rechazó porque tus obras eran justas, porque eran santas, porque eran piadosas, porque eran las obras del Padre. Y yo sé, Señor, que si nosotros queremos vivir como luz, sí vamos a tener oposición, sí vamos a tener, el desprecio de los demás, pero de manera personal, y creo que muchos en la iglesia así lo sienten, no estoy dispuesto a agradarle al mundo, sino a agradarte a ti, Señor. Estoy dispuesto a sujetarme a las autoridades, Señor, de verdad, porque tú así me lo pides, aunque no me lleguen a gustar, siempre que hagan lo correcto. Pero cuando hagan la injusticia, Señor, sabes que por amor a ti no podremos. Bendecimos tu nombre y te pedimos que nos des un corazón humilde, un corazón que muestre que realmente vives en nosotros. Gracias por este tiempo. Despiértanos, como dice ahí Romanos, despiértense del sueño, despiértanos del sueño y ayúdanos a vivir vestidos de Jesucristo. En ese precioso nombre te damos gracias. Amén y amén, Señor.